Dios nuestro Padre Santo y Misericordioso, quien nos ama siempre, te damos gracias primeramente por habernos salvado de la eterna perdición y por habernos trasladado del camino al infierno hacia el camino del reino de tu amado Hijo. También te damos gracias por habernos dado la esperanza viva en el cielo eterno y también por tu guía y por tu enseñanza, por tu alimentación, podemos vivir confiadamente en esta tierra. Por eso siempre te agradecemos. Después de recibir la salvación, tú no nos dejas como huérfanos y nos tomas como tus hijos y nos guías cada día y cada momento. Y también hasta ahora tú estás con nosotros dirigiendo nuestros pasos. Por eso te damos gracias. Hoy en esta mañana, los hermanos que aman tu palabra están reunidos delante de ti y delante de tu palabra. Así que, Señor, te pedimos que tú nos enseñes las palabras que necesitamos para nuestra vida cotidiana, porque sabemos muy bien que después de ser hijo tuyo, después de recibir la salvación, en nuestra vida también hay muchas dificultades o problemas que nos quiere humillar y que nos quiere atacar. Pero podemos estar firmes confiando en tu palabra y tu palabra nos enseña cada día, cada momento, siendo como lámparas a nuestros pies. Por eso, Señor, te confiamos en ti, que tú nos guíes cada día más para que conozcamos más tu voluntad y que obedezcamos también a ti. También si hay algunos hermanos que están en algunas situaciones difíciles, Señor, te pedimos que tú los consueles con tu palabra para que puedan recuperar su ánimo y su corazón, para que puedan permanecer en ti. Y también si hay otros hermanos que están enfermos, Señor, con tu mano poderosa, sana a todos los hermanos para que puedan servirte más a ti. También se está predicando el Evangelio por todo Chile y así hay muchos hermanos que andan predicando el Evangelio. Así que, Señor, acompaña a cada uno de ellos dándoles la sabiduría y la inteligencia para que solamente tu gloria y tu voluntad sea predicada en este país. Encomendamos todo ese tiempo de la reunión de hoy, desde el inicio hasta el fin, en tu mano poderosa. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ya, bueno, hermanos, busquemos Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 y 3. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 y 3. El quinto libro de la Biblia, Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 y 3. ¿Lo tienen todos? ¿Sí? Ya, vamos a leerlos juntos. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Hoy vamos a meditar unos versículos que conocemos muy bien en Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y 3.
Por medio de estas palabras, así podemos recibir también muchas enseñanzas espirituales para nuestra vida cristiana. ¿Cómo podemos entonces guardar bien nuestra vida, nuestra fe? ¿Ya? Si vemos el texto, ahí está mencionando sobre la vida del pueblo de Israel en el desierto y el éxodo, la historia del éxodo, la salida de Israel desde Egipto. Y luego Israel, después de salir de la tierra de Egipto, ellos tenían que vivir en el desierto por 40 años. Pero ahí podemos también saber que Dios estaba guiando sus caminos, sus pasos en el desierto. De hecho, si revisamos en la Biblia, el pueblo de Israel, como tenía muchas opciones, tenía muchas rutas para llegar hasta la tierra de Canaán. De hecho, ahí a veces leyendo los libros, desde Éxodo en adelante, ahí podemos pensar así, ¿cierto? Cruzar el Mar Rojo y andar así, mucho, como dar muchas vueltas en el desierto durante 40 años. Esto sería la única opción o sería la única ruta, pero en realidad no era así. Hay caminos más cortos y más fáciles. Por eso si vemos en Éxodo capítulo 13, versículo 17, ahí sale una palabra que así. Ahí dice, luego a que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Ya, aquí podemos ver, ¿cierto? Que la ruta hacia la tierra de Israel, desde Egipto hasta la tierra la tierra de Canaán, como habían muchas rutas, ¿cierto? Como no tenía que dar muchas vueltas así en el desierto, porque ahí camino de la tierra de los filisteos, ¿cierto? Hay un camino. Por eso, si vemos aquí el mapa, como desde la tierra de Egipto hasta la tierra de Canaán, como Israel salió de Egipto y cruzando el Mar Rojo, ahí pasando por el monte Sinaí, daba muchas vueltas en el desierto durante 40 años y llegó hasta la tierra Canaán, ¿cierto? Y ahí cruzó el río Jordán. Pero como aquí el versículo que acabo de mencionar, como en Éxodo capítulo 3, versículo 17, ahí está diciendo que el camino de la tierra de los filisteos. ¿Y dónde entonces está ese camino? O sea, ¿dónde está la tierra de los filisteos? Aquí, en esta zona. O sea, si uno viaja por costanera, entonces ahí no hay muchos peligros. Ahí puede llegar fácilmente, ¿cierto? Entonces, como la tierra de Gaza, donde se está realizando la guerra ahora, actualmente, esto fue un camino más corto y más seguro, ¿cierto? Y si sale de Egipto y si camina por esa ruta, y entonces podría alcanzar hasta la tierra de Canaán en unos 4 o 5 días. Y fue un camino también seguro. Entonces, ahí podemos pensar, ¿cierto? Aun cuando había un camino más seguro y más corto, pero ¿por qué Dios llevó al pueblo de Israel por un camino más largo, más peligroso y además por el desierto? El desierto es un lugar más difícil, ¿cierto? Y duro de caminar. Aunque no podemos escudriñar o conocer así completamente el profundo, el corazón de Dios, pero quiero meditar juntos aquí a través de estos versículos. ¿Cuál es la enseñanza entonces? ¿Cuál es la enseñanza espiritual que Dios nos quiere dar por medio de estos versículos o este camino? ¿Ya? Entonces, aquí veamos el texto principal como el capítulo 8, versículo 2. Ya. Ahí podemos ver, se los leo de nuevo. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón,
si habías de guardar o no sus mandamientos. Ya, si vemos el versículo 2, ahí podemos saber, ¿cierto? ¿Por qué Dios llevó al pueblo de Israel al desierto, al camino del desierto? ¿Por qué Dios le permitió un camino más difícil? Ahí sale la razón, el por qué, ¿cierto? Primera razón sería esto: para probarte y para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Qué significa entonces? Dios en ese momento quiso ver el corazón del pueblo de Israel. Asimismo, en nuestra época, Dios también quiere ver el corazón de todos los cristianos salvos, ¿cierto? Y Dios también quiere ver que yo obedezco o no sus mandamientos, si yo guardo sus mandamientos o no. Y por eso nosotros también a veces entramos así en las aflicciones, dificultades, ¿cierto? Si vemos en 2 capítulo 4, versículo 8, ahí sale una situación, ¿cierto? Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, y en apuro, mas no desesperados. Podemos estar así atribulados y podemos estar en apuros, ¿cierto? Podemos estar en algunos momentos difíciles. Entonces, Dios quiere ver nuestro corazón, lo profundo de nuestro corazón cuando estamos atribulados, cuando estamos afligidos. Y quiere ver también si nosotros podemos obedecer al mandamiento de Dios, a la palabra de Dios, estando en esas situaciones difíciles. Ya, estamos en Copiapó, entonces no llueve tanto, ¿cierto? Pero a veces llueve, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos saber que si un techo es sólido? ¿Cómo podemos saber? Si viene la lluvia, ¿cierto? Pero si viene una lluvia muy fina, como llovizna, entonces ahí no podemos saber que el techo está bien, firme, que protege la casa así de agua, ¿cierto? Pero cuando cae como una lluvia intensa, fuerte, entonces ahí podemos saber que el techo está bien, firme. De hecho, todas las personas que dicen que han recibido la salvación, a veces así, esconde su verdadera realidad, su verdadera personalidad, su verdadera fe, ¿cierto? De hecho, a veces nosotros vivimos ocultando nuestra fe, ¿cierto? O ocultamos así nuestra verdadera condición. Y a veces fingimos que estamos creyendo bien y fingimos ser santos, fuertes, ¿cierto? Pero cuando nos pasa un fuego, cuando nos pasa momentos difíciles, como vientos fuertes o lluvia intensa, entonces ahí poco a poco comienza a mostrarse la realidad en la que estamos, ¿cierto? Ahí tenemos escondida la hipocresía en nuestro corazón, a veces, algunas faltas o nuestras debilidades también. De hecho, vivimos así, escondiendo esas faltas, debilidades, y vivimos fingiendo como si fuera fuerte. Pero Dios nos prueba por eso Dios nos permite muchas pruebas, hasta las dificultades, ¿cierto? Para ver entonces dónde está puesta nuestra fe. ¿De verdad nuestra fe tiene una base firme o no? ¿O a quién estamos mirando? ¿Dónde está puesto nuestro corazón? Dios quiere ver esto. Por eso si vemos en la Biblia, Dios permite así muchas pruebas a muchas personas. Por ejemplo, el Lot, el sobrino de Abraham. A él también llegó una prueba. Entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot, entre ellos hubo una contienda fuerte, conflicto fuerte. ¿Por qué? El territorio, el terreno donde estaba ellos era muy chico para que los dos grupos estuvieran juntos. Entonces, Abraham como rogó o opinó a Lot, ¿cierto? Si tú vas a la mano izquierda, entonces yo a la derecha, y si tú a la derecha, yo a la izquierda. Entonces,
ante esa opinión, ante esa oferta, Lot, ¿qué tenía que decir? ¿Cómo yo puedo alejarme de ti? Tú saliste de tu tierra obedeciendo a Dios, entonces yo también te seguí viendo a Dios. Y entonces, ¿cómo puedo yo apartarme de ti? Porque él también sabía muy bien que Dios estaba con Abraham, ¿cierto? Y también él sabía muy bien cómo puede recibir la bendición de Dios, porque ha visto muchos momentos de la ayuda de Dios. Pero en ese momento, ¿dónde estaba puesto entonces el corazón de Lot? No en Abraham, sino en la riqueza o en la tierra, ¿cierto? Yo entonces puedo independizarme de mi tío y puedo vivir así cómodamente, con muchas riquezas. Por eso él alzó sus ojos y empezó a mirar la llanura, ¿cierto? La tierra de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Su corazón estaba puesto en esa riqueza, en esa tierra. Por eso se alejó, se apartó de su tío Abraham y llegó a vivir en la tierra de Sodoma y Gomorra. Y ahí, ¿qué pasó entonces? Se manifestó toda su realidad, la realidad de Lot. Parecía que era muy firme cuando estaba con Abraham, pero cuando se salió, cuando se alejó de su tío, ahí se manifestó toda su realidad. Entonces, después de apartarse de Abraham, Lot, como no podía vivir así firmemente delante de los ojos de Dios. Por eso fue una vida vergonzosa, de verdad, la vida de Lot, ¿cierto? Sabemos muy bien la historia después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. También sabemos muy bien la historia de Saúl, el primer rey de Israel. Él comenzó su trabajo con la humildad. Era muy manso, ¿cierto? Pero también Dios lo probó. Cuando él llegó a tener así, 40, o sea, cuando llegó a tener 40 años, llegó a ser rey y luego realizaba muchas guerras contra los filisteos. Y una vez, como él no salió a la guerra, pero sin la presencia de Samuel, el profeta de Dios. Entonces, ahí Samuel, como Saúl estaba buscando el consejo, la ayuda de Samuel, y Samuel mandó un mensajero, un mensaje que dice así, que tiene que esperar 7 días. 7 días. Dentro de los 7 días voy a llegar y ahí vamos a buscar la ayuda de Dios. ¿Y qué tal entonces en ese momento la situación? Los filisteos eran muy fuertes, ¿cierto? Eran muchos y muy fuertes. Y el pueblo de Israel entonces, ¿qué estaba haciendo? Tiritándose así, temblando por el miedo. Muchos estaban así escondidos en las cuevas, entre las rocas, y muchos se apartaron también de Saúl. Pero aún así no vuelve Samuel, y no viene Samuel. Entonces, ¿qué pasó? Él mismo dio sacrificio, ¿cierto? Él desobedeció, como hizo algo que no debía hacer. Él dio el sacrificio de holocausto que Samuel, el sacerdote, tenía que dar. Y ahí, ¿qué pasó entonces? Cuando él terminó de dar el sacrificio de holocausto delante de Dios, ahí llegó Samuel, ¿cierto? Por mala suerte. ¿Ha hecho eso? No, él no obedeció. Fue una prueba también. De hecho, no por mala suerte hizo esto, llegó Samuel, sino él no tenía fe, ¿cierto? Saúl no tenía fe. Por eso, delante de esa prueba de Dios se reveló la realidad de su fe. Así que en nuestra vida cristiana también, como el Señor nos permite muchas pruebas, ¿cierto? Y en esa prueba algunos muestran su realidad o su debilidad y otros muestran la confianza en Dios, la firmeza delante de Dios, ¿cierto? Por eso si vemos en la Biblia también salen muchas personas que pasaron por pruebas fuertes y ahí se revelaron así su fe firme, ¿cierto? Por ejemplo, el Abraham, el hombre de fe, el padre de la fe.
hasta los 99 años no pudo, 99 años no pudo tener hijos. Pero él, como recibió la promesa de Dios, ¿cierto? Y entonces, él, como recibió el hijo Isaac cuando tenía 100 años. Y estaba muy contento, por eso puso su nombre Isaac, la risa, ¿cierto? Pero ahí, esa risa y ese gozo se convirtió así en una tristeza, desesperación, ¿cierto? Porque Dios mandó que sacrificara a su hijo Isaac. Entonces, ¿cómo sería? O sea, hemos ya meditado muchas veces sobre esa escena, ¿cierto? ¿Y cómo habría sido entonces su corazón? Delante del mandamiento de Dios, Dios está mandando así, ya tiene que sacrificar a tu hijo Isaac. Todos los padres tienen el amor hacia sus hijos, ¿cierto? Entonces, ahí puede detenerse también, o puede quejarse, o puede reclamar a Dios. Dios, ¿cómo puede hacer eso? Tú me diste el hijo cuando yo tenía 100 años y ahora me lo quiere quitar. Pero en la Biblia ahí no sale como ninguna queja de Abraham, ¿cierto? Él de inmediato salió con su hijo y preparó todo y fue a sacrificar. Y cuando él alzó el cuchillo para matar a su hijo Isaac, ahí Dios detuvo la obra de Abraham, diciendo así, Abraham, Abraham, ¿ya? No tenías que tocar en ese momento, no toques, ¿ya? No hagas mal a algunos. Y ahora sé y conozco que tú temes a Dios, tú me temes. Entonces, en esa prueba se reveló la fe de Abraham. En la vida de José también, ¿cierto? Fue vendido por los hermanos y ahí tuvo que estar así, tuvo que vivir siendo el esclavo y siendo como prisionero. Ahí tenía que estar 13 años siendo el esclavo. Pero delante de Dios nunca se quejó por su vida de 13 años fuera de su casa. Nunca se quejó de su vida o de la guía de Dios. Pensaba así, esto es la guía de Dios. Dios me ha enviado primero que mis hermanos. Esto es la providencia de Dios. Entonces, 13 años después de la vida de esclavos, él llegó a ser el gobernador de Egipto y pudo vivir así, gobernando el Egipto durante 80 años. Tras 13 años de aflicciones, pruebas, ahí él llegó a disfrutar de la prosperidad durante 80 años. Entonces, mientras él estaba así en la prueba de Dios, se reveló la realidad de su fe. Fuera de ellos hay muchas personas, por ejemplo, la mujer de la fe, Ruth, perdón, Ruth, Ruth, como nuera de Noemí, ¿cierto? Pero ¿qué pasó ahí? La historia de Ruth, si vemos en el inicio del libro de Ruth, ahí sale la historia, la tragedia, ¿cierto? Muere su suegro y murió su esposo y murió su cuñado. Murió todo, solamente se quedaron 3 mujeres, su suegra y su cuñada, ¿cierto? Y ella. Y en ese momento también llegó la prueba, ¿cierto? Porque Noemí empezó a rogar a sus nueras que se fueran, que se apartaran, ¿cierto? Entonces, Orfa, la cuñada, se fue, volvió a su tierra, porque ahí se reveló la realidad que está en su corazón. Pero Ruth, ¿qué pasó ahí? Ruth, a pesar de muchos ruegos de su suegra, ahí ella tomó la decisión de seguir en pos de su suegra. Entonces, ahí también pudimos ver el corazón, el verdadero corazón que tenía Ruth, ¿cierto? No me ruegues más que te deje y me aparte de ti. ¿Por qué? Donde quiera que tú fueras,
tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Ahí se reveló, o sea, en medio de las pruebas, dificultades, se reveló la fe de Ruth, ¿cierto? También el rey David, el rey más amado del pueblo de Israel. Él siempre fue perseguido por muchos enemigos, por los reyes, por su hijo también. De hecho, el rey Saúl lo quería matar, ¿cierto? Y por eso, por muchos años, Saúl estaba persiguiendo a David. Y ahí, siendo perseguido también, llegó a obtener algunas oportunidades en las cuales él pudo también, podía matar podía matar a Saúl. Llegó dos oportunidades, pero él no le hirió, no le mató a Saúl. Solamente cortó una parte de su manto. ¿Por qué? Porque David era hombre conforme al corazón de Dios y pensaba así, ya, el rey Saúl, aunque me persigue tanto, pero es un rey ungido por Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo matar a él? Con ese corazón, él no hizo mal alguno contra el rey Saúl. De hecho, es muy difícil así. Es muy difícil hacer esto porque de verdad él siempre me quería matar. Yo estaba así en el peligro de muerte constantemente durante años y ya me llegó como una oportunidad de poder matarlo, pero él como no hizo lo que, no hizo según la oportunidad, ¿cierto? Ya, Dios está vivo, entonces Él va a hacer su obra en mi lugar. Por eso no lo mató. Otra persona más, Daniel y tres amigos de Daniel, ¿cierto? Ahí también ellos pasaron por pruebas y ahí se revelaron su fe. De hecho, ellos eran, podían dar muchas excusas delante de Dios, porque eran esclavos, ¿cierto? Esclavos. Entonces, delante del mandato del rey, ellos solamente tenían que obedecer a ese mandato. ¿Por qué? Eran esclavos, ¿cierto? Pero Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel no, los tres amigos de Daniel no se inclinaron hacia la estatua del rey y Daniel, delante del decreto, el mandato de no orar a otros dioses, y ahí él, sin cesar, oró sin cesar. Y sabemos muy bien así el resultado, ¿cierto? De las obras de los tres amigos de Daniel y en la obra de Daniel. Dios protegió a Sadrach, Mesach y Abednego, y Dios protegió a Daniel también. ¿Por qué? Dios estaba mirando el corazón de todos. Dios estaba mirando qué entonces, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces, ¿qué habrá pasado ahí con el pueblo de Israel que salió de la tierra de Egipto? Si vemos en Éxodo capítulo 14, ahí podemos ver, ¿cierto? Que el mar rojo se abrió. Detrás del pueblo de Israel estaban persiguiendo los soldados egipcios y delante de ellos estaban así el mar rojo. Pero Dios abrió el mar rojo, abrió un camino en el mar rojo. Y así ellos pudieron cruzar el mar rojo caminando así en tierra seca, ¿cierto? Dios mostró milagros ante los ojos del pueblo de Israel. Y entonces, después de ver ese milagro, ese camino abierto en el mar rojo, ellos se alabaron a Dios. Pero esa alabanza no duró más de 3 días. 3 días después, ¿qué pasó entonces? 3 días después de caminar así en el desierto, esa alabanza y ese gozo se han convertido en quejas, reclamos. Entonces, ¿qué se manifestó ahí en ese momento? Su fe y su corazón.
Con la boca sí estaba alabando a Dios, pero en realidad en su corazón, desde su corazón, no estaba alabando a Dios, ¿cierto? En nuestra vida cristiana también puede pasar lo mismo. Pero Dios quiere recibir nuestro corazón. Por eso, si vemos en Proverbios, capítulo 23, versículo Proverbios 26, Proverbios 23, versículo 26, dice así: dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Dios también quiere recibir nuestro corazón, ¿cierto? A pesar de muchas dificultades, persecuciones, amenazas, peligros o aflicciones, Dios quiere recibir nuestro corazón. Dios quiere que nosotros así guardemos bien nuestro corazón y que obedezcamos a Él. Y que saquemos así triunfo, victoria, a pesar de muchas pruebas. ¿Están pasando así por un camino de desierto o está en medio del desierto? ¿O han tenido algún tiempo difícil? Entonces, debemos pensar así: es algo que me va a pasar, me tiene que pasar, ¿cierto? Desde ahora en adelante también va a haber dificultades, enfermedades, peligros, persecuciones, aflicciones. Entonces, ahí, ¿qué corazón debemos tener? Ya, aún así, en medio de esas pruebas, dificultades, aflicciones, está la mano de Dios conmigo. Debemos estar así seguros de que la mano de Dios esté conmigo, está conmigo. Y el Señor también conoce muy bien ese camino de la dificultad, ese camino del desierto. Entonces, ahí llorando, podemos pasar por ese camino. Con lágrimas pasamos por ese camino, pero en nuestro corazón sentimos el gozo, la alegría. Esto es la primera razón por la que el Señor permitió el camino del desierto al pueblo de Israel. Quería ver el corazón del pueblo de Israel, si guarda el mandamiento o no. A nosotros también va a permitir ese camino de pruebas, dificultades, para saber qué, para saber nuestro corazón, que de verdad obedecemos a Dios o no. Veamos, segunda razón, ahí, Deuteronomio 8, 2 y 3. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2 y 3. Se los leo yo de nuevo. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres, ni habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Si vemos la parte final del versículo 3, ahí también podemos saber, ¿cierto? ¿Por qué Dios dirigió los pasos del pueblo de Israel hacia el desierto? ¿Cierto? Les mostré el mapa, ¿cierto? Desde Egipto, si uno va directamente hasta la tierra de los filisteos, entonces sería una ruta muy cómoda, fácil, segura, ¿cierto? Cualquier persona puede andar así por ese camino de la costanera, ¿cierto? Y sin ayuda de Dios también, fácilmente puede caminar. Pero en cambio, ¿cómo está el camino del desierto? Primero, no hay agua. Segundo, no hay comida, ¿cierto? Una tierra seca, que hay muchos peligros. También si vemos en muchos libros si vemos así el camino de Éxodo, después del Éxodo, ahí había como serpientes, escorpiones, muchas dificultades. ¿Qué significa entonces? Es un camino muy difícil, por eso sin ayuda de Dios no puede cruzar, no puede pasar por ese camino. Pero ¿qué mostró entonces Dios?
después de dirigir los pasos del pueblo de Israel hacia el desierto, ¿qué mostró ahí? La guía de Dios, el poder de Dios y la salvación de Dios, la protección de Dios, el consuelo de Dios. Aquí, la segunda razón sería esto, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Por qué razón Dios permitió el camino en el desierto? ¿Por qué? ¿Para qué? Para que Israel buscara la palabra de Dios, para que Israel buscara el consuelo de Dios, la protección de Dios. Nos está enseñando también a nosotros que Dios es el único ser en el cual podemos confiar. Dios es el único ser que nos puede proteger. Pero ¿qué tal? En realidad nuestra es que nos olvidamos fácilmente de la ayuda de Dios. Hasta ahora me protegió, me guardó, me estaba así consolando también. Sí, Dios es el único Dios verdadero que está vivo y está conmigo, pero fácilmente nos olvidamos de esto. Y el Señor también conoce nuestra condición, ¿cierto? Nuestra debilidad. Por eso, durante 40 años en el desierto, Dios probó y entrenó al pueblo de Israel. Y también nos hace saber cómo Dios nos entrena y cómo nosotros podemos confiar en Él, ¿cierto? Y nos enseña así, el camino, el mejor camino no es una ruta segura, no es una ruta fácil de caminar, sino confiar en el Señor. A pesar de las dificultades, a pesar de que yo esté en el camino del desierto, pero el mejor camino, la mejor ruta sería confiar en el Señor. Porque Dios dirigió al pueblo de Israel hacia desierto, al desierto. ¿Por qué? Porque Dios dirigió los pasos del pueblo de Israel por el desierto y hacia la tierra de Canaán. De hecho, en realidad, la tierra de Canaán no era una tierra fértil, lleno de vegetales. No es así, ¿cierto? Si vemos así, si abrimos el mapa de Israel, la tierra de Israel también es como un desierto. La mayor parte del territorio israelí también es un desierto. Dios dirigió al pueblo de Israel durante 40 años en todo el desierto y lo dirigió lo llevó hasta la tierra de Israel, que es un desierto. Por eso, si vemos en la Biblia, ahí como nos explica muy bien cómo era la tierra de Israel, cómo era la tierra de Canaán también. Deuteronomio capítulo 11, veamos. Deuteronomio 11. Deuteronomio 11, capítulo 11, versículo 10. Diez y 11. Leamos juntos. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la tierra de la lluvia del cielo. Perdón. Bien, aquí, ya. Aquí podemos ver la diferencia entre dos tierras, ¿cierto? A la tierra, aquí, la tierra a la cual entras para tomarla no es la tierra de Egipto. Aquí como está comparando dos tierras, tierra de Egipto y tierra de Canaán, ¿cierto? La tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. Sabemos muy bien los caracteres de dos tierras. La tierra de Egipto, ahí pasa un río grande que se llama río Nilo, ¿cierto? Entonces, ahí podemos entender como la tierra de Egipto, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie. O sea, si uno se esfuerza, entonces ahí puede regar
puede traer las aguas y puede regar fácilmente y puede obtener muchos frutos fácilmente, ¿cierto? Pero ¿cómo está entonces? ¿Cómo es la tierra de Israel? La tierra de Canaán, así, el desierto de Judea, justo al lado de Jerusalén. Es así, desierto. ¿Cómo es esa tierra entonces? La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas que bebe las aguas de la lluvia del cielo. O sea, la tierra bebe. Y si uno, como, o sea, si vemos aquí esos montes y el desierto, por eso absorbe así toda la lluvia, ¿cierto? Absorbe. Tampoco hay muchos campos en la tierra de Israel. Tierra de montes, valles. Imagínense entonces, entre dos tierras, ¿cuál es más adecuado, apta para sembrar, para llevar mucho fruto? Aquí, ¿cierto? La tierra de Egipto. Para que viviera una persona, cuál sería mejor tierra para vivir una persona? O si fueran ustedes, entonces, ¿a qué tierra escogería? Si fuera yo, entonces, esto, ¿cierto? Lógicamente, según la lógica humana, tomaríamos esa decisión. Ya, esto es más fértil, mejor. Pero Dios no dirigió los pasos del pueblo de Israel hasta ese tipo de tierra, llena de vegetales, llena de los frutos, abundante aguas. No. ¿Por qué entonces Dios dirigió los pasos del pueblo de Israel hacia el desierto? 40 años en el desierto y después otro desierto, montes, valles. ¿Por qué? Dios quiere enseñar esto ya. Aunque tú vivas en el desierto, pero si me confías, entonces esto sería el mejor camino. Esto es el mejor camino, el buen camino. Aquí, a su propia cuenta, por su propio pensamiento, por su propia fuerza, puede vivir tranquilamente. Puede vivir y comer bien, beber bien, ¿cierto? Yo solamente tengo que ser diligente en esta tierra, ¿cierto? Pero en la tierra de Canaán, en la tierra de Israel, uno, aunque es muy diligente, pero no puede sobrevivir sin ayuda de Dios. Aunque yo así diligentemente siembro la semilla, aunque diligentemente así trabajo en el campo, pero si no llueve desde el cielo, entonces no puedo hacer nada en esa tierra. Entonces, pero la diferencia entre dos tierras sería esto es la tierra sin ayuda de Dios. La diligencia propia ahí puede ganar muchas cosas. Aquí, el desierto, pero con la ayuda de Dios puede vivir acá, ¿cierto? Sin ayuda de Dios y con ayuda de Dios, entonces, ¿cuál sería lo mejor? ¿Cuál sería lo mejor entre dos? Aquí. Según la vista humana, esto es una tierra seca que no puede hacer muchas cosas, pero si yo confío en el Señor, entonces el Señor 100% me ayuda, ¿cierto? Si vemos según la lógica humana estas dos tierras, entonces la tierra de Egipto sería buenísimo, ¿cierto? Pero si vemos algo espiritual, lo espiritual, entonces la tierra de Israel, la tierra de Canaán era lo mejor. ¿Por qué? ¿Dónde sale entonces la razón? ¿Dónde sale esa razón? ¿Por qué esto es la mejor tierra? El versículo 12, capítulo 11, versículo 12 de Deuteronomio. Y dice así, leamos juntos, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida, siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. ¿Cuál es la mejor tierra entonces entre la tierra de Egipto y la tierra de Israel? La tierra de Canaán, la tierra de Canaán. Es desierto, pero como que está diciendo, la tierra de la cual Jehová Dios, tu Dios, cuida, ¿cierto? Es una tierra que Dios cuida. Entonces,
Carnalmente, en la tierra de Canaán no hay muchas cosas, ¿cierto? Pero es una tierra donde Dios está, es una tierra donde Dios cuida. Por esa razón, uno debe estar así en medio de ese desierto, lleno de dificultades, porque puede experimentar la guía y la ayuda de Dios, la bendición de Dios. Dios dirigió los pasos del pueblo de Israel no a la tierra de Egipto, sino a la tierra de Canaán. Dios dirige nuestros pasos también a la tierra de Canaán, al desierto, hacia las dificultades o pruebas. ¿Para qué entonces? Para que aprendamos a confiar en el Señor. El Señor nos quiere enseñar que debemos confiar solamente en el Señor, ¿cierto? Si vemos ahí, antes de la muerte de Isaac, ahí también podemos ver que Isaac bendijo a sus hijos, ¿cierto? A dos hijos, Esaú y Jacob. Pero si vemos esas bendiciones que hizo Isaac hacia dos hijos, ahí podemos ver así diferencias entre dos. Veamos ahí. Tienen que buscar en la Biblia. Génesis capítulo 27. Génesis 27. Capítulo 27, versículo 26. De 26 hasta 28. Les voy a leer dos bendiciones de Isaac hacia dos hijos, Esaú y Jacob. Entonces ustedes tienen que encontrar la diferencia entre dos, ¿ya? Se los leo aquí primero. Génesis 27, 26. De 26 hasta 28, se los leo. Y le dijo Isaac, su padre, acércate ahora, bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, diciendo, mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios, pues, te dé el del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia del trigo y de mosto. Aquí pudimos ver una parte de bendición de Isaac a su hijo Jacob, ¿cierto? Ya, veamos entonces ahí versículo 39 y 40. 39 y 40. Se los leo. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, he aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezca que descargarás su yugo de tu servicio. ¿Qué diferencia hay entre dos palabras de Isaac? A Jacob y a Esaú. ¿Qué diferencia, qué mayor diferencia hay entre dos palabras, dos bendiciones, dos testamentos? En un testamento hay algo y en otro testamento no hay. ¿Qué? En el testamento en la bendición que hizo hacia Jacob, estaba hablando sobre Dios, ¿cierto? Dios pues te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra abundancia de trigo y de mosto. Pero abajo, por tu espada, he aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Sucederá cuando te fortalezca que descargarás su yugo de tu servicio.
no hay Dios, ¿cierto? En un testamento hay Dios y en otro testamento no hay Dios. Una prosperidad sin Dios, ¿sería bendición? No, maldición, maldición. Ahí podemos ver la diferencia. Uno confía en Dios y otro no, sin Dios. Si vemos en la Biblia, ahí salen muchas personas, muchos ejemplos así. Uno que vivía sin Dios o con Dios, ¿cierto? En caso de Moisés, Moisés vivió hasta 120 años y generalmente dividimos ese 120 años en tres, 40, 40 y otro 40. Así dividimos. 40 años en el palacio siendo el príncipe de Egipto. Otro 40 años siendo pastor de las ovejas en el desierto, ¿cierto? Y otro 40 años siendo el líder del pueblo de Israel en el desierto. Cuando él estaba viviendo en el palacio, siendo el príncipe de Egipto, no necesitaba la ayuda de Dios ahí, ¿cierto? Podía vivir tranquilamente con lo que tenía, siendo el príncipe. Podía disfrutar de la riqueza, de la educación, de bienestar ahí. Pero luego terminó esa vida matando a una persona, ¿cierto? Y ahí empezó otra vida de 40 años en el desierto, siendo pastor de las ovejas. Entonces ahí aprendió la paciencia, la mansedumbre, ¿cierto? Y luego otros 40 años con el pueblo de Israel en el desierto, esperando la ayuda de Dios. Sí, el pueblo de Israel le molestaba tanto, le angustiaba tanto a Moisés. ¿Por qué? A veces obedece, a veces desobedece, y a veces alaba a Dios y a veces murmura contra Dios. Pero estaba en la tierra de Dios, o sea, esperando la ayuda de Dios, ¿cierto? Y durante 80 años en el desierto, él pudo recibir constantemente la ayuda de Dios y la guía de Dios. Entonces, ¿cuál sería la bendición para nosotros? Tener muchas abundancias de riquezas, vivir así como una casa que se parece como un palacio grande, tranquilamente, con abundancia de comida, con abundancia de riquezas. No, no. Aunque carnalmente no tenemos nada, no tenemos mucho, pero si yo tengo la ayuda de Dios, si tengo a Dios a mi lado, entonces esto sería la bendición. De hecho, el apóstol Pablo también en su vida, ¿qué tal? Él tenía buena educación, ¿cierto? También ciudadanía romana y hacía, o sea, todas las cosas con mucho celo, pero conoció a Cristo. Y luego él, como esas cosas antes de recibir la salvación eran ganancia, ¿cierto? Pero después de recibir la salvación, después de conocer a Cristo, ya las estimaba como pérdida. Ya no me sirve para nada. ¿Por qué? Yo tengo el amor de Cristo. El apóstol Pablo sabía muy bien, obtener a Cristo y estar con Cristo es la mejor ganancia, el valor de la vida. Aunque yo carnalmente no tenga nada, pero yo tengo Cristo, entonces soy mejor. Tengo todo, ¿cierto? Mi situación actual no es buena, pero si aún así puedo confiar en Dios, entonces eso sería la bendición. Veamos Salmos. Salmos 146. 146, 5. Salmos 146, 5. Leamos juntos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. ¿Quién es el que vive teniendo así su ayudador, que es Dios?
¿Quién tiene esa esperanza en Dios? Los cristianos que han recibido la salvación, los hijos de Dios, los que han recibido la salvación por la sangre derramada en la cruz, ¿cierto? Ellos pueden, o sea, viven con el ayudador que es Dios. Por eso nosotros somos más benditos, bienaventurados. Aunque no tenemos muchas cosas, pero somos felices también, porque tenemos a Dios como nuestro Padre, como nuestro ayudador, nuestro protector. Por eso en el mundo yo soy desconocido, nadie me conoce, nadie me alaba, ¿cierto? Pero delante del Señor, el Señor me conoce. Soy hijo de Dios, ¿cierto? Entonces yo puedo estar así satisfecho con el ayudador, con el ayudador que es Dios, ¿cierto? Carnalmente estoy en medio de las dificultades, pero debemos saber, conocer que mi ayudador está conmigo. Como Dios le hizo entender al pueblo de Israel que estaba en el desierto, pero le hizo entender que estaba siempre Dios con el pueblo de Israel. Entonces enseñaba al pueblo de Israel que ustedes tienen que confiar en mí, ¿cierto? Y asimismo a nosotros también va a permitir como desierto, como 40 años del desierto. ¿Para qué entonces? Para hacernos saber que solamente debemos confiar en el Señor. El Señor está con nosotros. Por eso, en medio de las dificultades, podemos poner mirada hacia arriba, ¿cierto? Y debemos confiar en el Señor. ¿Cómo el apóstol Pablo pudo vivir así? Pudo llevar una vida llena de dificultades. Pero él vivía así con confianza, ¿cierto? Él siempre sabía así, yo soy débil. Yo soy débil. Mi condición no es así, mi condición carnal es débil. Solo, estando solo, no puedo hacer nada. Él sabía muy bien de su debilidad, por eso confiaba siempre en Dios. Y nosotros también hemos recibido la salvación por la gracia del Señor, y después de recibir la salvación, yo sigo siendo débil, ¿cierto? Por eso vivo mirando hacia arriba, pidiendo la ayuda del Señor. Si vemos en Salmos, capítulo 39, versículos 4 y 5, sale una palabra así: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Estaba confesando así, yo soy tan débil, frágil. Si uno sabe que es muy frágil, entonces, ¿qué hace? Confía en Dios. Confía en Dios, ¿cierto? Alzaré mis ojos a los montes, ¿y de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene entonces? Mi socorro viene de Jehová, de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Si uno piensa y pide la ayuda, ya, ¿de dónde viene mi socorro? Yo soy tan débil, estoy afligido en esta tierra. Entonces, ¿de dónde viene mi socorro? De Dios. La palabra es la que confiamos nosotros, ¿cierto? Dios de la palabra, o sea, confiamos en Él. Dios creador, o sea, debemos creer en Dios creador. El que cumplió la palabra, también cumple su palabra en mi vida personal. Dios, quien dirigió los pasos del pueblo de Israel por el desierto, también me va a guiar me va a guiar hacia el desierto. Pero ahí me va a ayudar también. El Señor me hará saber cómo confiar en Él y cómo recibir la ayuda de Dios. Esto sería la segunda razón por la que el Señor permitió el camino, el desierto al pueblo de Israel, ¿cierto? Tercero, veamos aquí, volvamos al texto. Aquí, versículo 3, se lo leo de nuevo. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido,
para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Primero, el Señor quiere conocer nuestro corazón, si guardamos sus mandamientos o no, ¿cierto? Si obedecemos o no. Segundo, no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre, para que nosotros sepamos en quién tenemos que confiar. Y ahí tercero sería maná. Te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. Maná. ¿Qué es maná entonces? Ahí. ¿Qué es maná? Versículo 16, el mismo capítulo, versículo 16. Leamos de nuevo, leamos juntos. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Ahí, ¿cuál fue la razón por la cual permitió maná? Ahí abajo, para a la postre hacerte bien. A la postre, al final, ahí, para hacerte bien. Esto es el propósito, la razón por la cual Dios permitió el desierto, le hizo caminar en el desierto. ¿Caminar en el desierto sería la bendición entonces para el pueblo de Israel? Sí, era bendición, ¿cierto? Porque ahí pudo saborear, pudo así experimentar maná, la comida que no conocía a sus padres. Maná, la comida permitida por Dios, ¿cierto? Por medio de maná, ¿qué puede entender entonces? El amor de Dios, el amor del Señor, la protección del Señor, la gracia del Señor. ¿Cuál es la prueba más segura de que Dios estaba con el pueblo de Israel? Maná, que descendía cada día desde el cielo. Otros no conocían maná, pero ellos en el desierto podían ver así, que desciende maná. Pero ¿cuándo cesó? ¿Cuándo se detuvo maná? ¿Cuándo dejó de descender maná del cielo? Cuando el pueblo de Israel entró en la tierra de Canaán. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, siempre, cada día descendía maná, pero cuando el pueblo de Israel entró en la tierra de Canaán, ahí dejó de descender. Si vemos en Josué capítulo 5, versículo 12, ahí sale una palabra. El maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. El pueblo de Israel entró en la tierra de Canaán, conquistando las ciudades. Ahí, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra de Canaán, cesó maná. Entonces, desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra, ellos ya no comieron más maná. Solamente estando así en el desierto pudieron comer maná que descendía del cielo, que vino de parte de Dios. Por eso nosotros también, cuando estamos en el desierto, así siendo humillados, podemos disfrutar de la bendición del Señor, la guía del Señor. Por eso, si vemos Salmos capítulo 119, versículo 71. Bueno me es haber sido humillado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Por qué la Biblia dice así ya? Bueno es haber sido humillado. La humillación es buena. ¿Por qué? Si reflexionamos nuestra vida, cuando estamos en medio de las dificultades, tremendas dificultades, ahí recién llegué a confiar en el Señor. Sí, era una experiencia muy dolorosa, una dificultad muy dolorosa, pero después de pasar ese camino en el desierto, ya recién se da cuenta de eso. Esto fue la gracia del Señor. Cuando yo llego a tener anhelo ante Dios, el corazón
lleno de anhelo, cuando esté en medio de las dificultades, cuando me humillo, ¿cierto? Pero después de pasar ese tiempo difícil, ese tiempo de la humillación, aflicciones, entonces, ahí nos daremos cuenta de que ese momento de aflicciones, de lágrimas, de dolor, era momento de la gracia del Señor. De hecho, si vemos en la Biblia, como en la tierra, en la época de Acab, el rey más malo de Israel, llegó sequía, llegó hambre. Ahí en ese momento muchos estaban sufriendo hambre porque no tenían comidas. Pero una viuda en Sarepta también estaba sufriendo. Una viuda de Sarepta estaba sufriendo esa sequía, esa hambre. Entonces, ahí estaba con su único hijo y con un poco de comida, con un poco de ingredientes. Entonces, ella quería hacer para su hijo y para sí misma y quería comer y morir. Pero en ese momento, justo antes de preparar algo, pan y comer y morir, antes de eso, llegó alguien. Elías. ¿Y qué prueba le llegó entonces? El problema no era si seguías. Ahí, Elías se acercó a la viuda de Sarepta y le pidió así, ya, hazme primero el pan para mí. ¿Cierto? O sea, yo creo que esa petición sería más dolorosa de todos los problemas que tenía así en esa sequía. ¿Por qué? Ya estaban así esperando la muerte, ya voy a comer esto con mi hijo y vamos a morir. Pero no se está diciendo así, que le dé primero el pan. Entonces sería una tremenda prueba, ¿cierto? Angustia del corazón. Si fuera ustedes, ¿qué pensaría ahí? ¿Le doy o no le doy? ¿Cómo yo y le doy a ese hombre sinvergüenza que me está pidiendo la última comida? ¿Qué habrá pensado si fueran ustedes? Pensaríamos así. Ay, no, ¿cómo? Yo voy a comer y muero. Pero ¿por qué entonces Dios envió a Elías a la viuda de Sarepta? ¿Para afligirla? ¿Para molestarla? No. Fue una mano de Dios. Fue el amor de Dios. Y sí, para probar la fe de esa mujer de Sarepta. Entonces, ahí Dios vio la fe de esa mujer de Sarepta y envió a Elías, a ella, para probarla y para que obtuviera el amor, la gracia del Señor, la bendición del Señor. Entonces, esa prueba no fue para afligirla, sino para mostrar la bendición. ¿Y qué pasó entonces? 1000 años después, Jesús vino a la tierra. Y Jesús mismo alabó a ella. ¿Cierto? Alabó a ella. Lucas capítulo 4. San Lucas 4, 25. ...25 y 26. Leamos juntos. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. En la tierra de Israel había muchas viudas, pero a ellas no envió su profeta Elías. Pero a una envió Elías, a mujer viuda de Sarepta. 1000 años después de ese acontecimiento, ese asunto entre la viuda de Sarepta y Elías, Jesús también estaba alabando así.
Por eso ahí podemos saber el corazón, verdadero el corazón de Dios, ¿cierto? No fue para molestarle a viuda de Sarepta, sino para bendecir, ¿cierto? Para bendecir y para mostrar la gracia del Señor, Dios envió a Elías a la casa de la viuda de Sarepta. El pueblo de Israel también disfrutó de maná que descendía del cielo y después ese maná cesó en la tierra de Canaán. Entonces, ahí cuando cesó, o sea, mirando que el maná cesó, dejó de descender del cielo. Entonces, ¿qué habrá pensado el pueblo de Israel? De verdad, Dios nos ha traído hasta esa tierra. De verdad, en el desierto, Dios me estaba alimentando. Ahí habrían podido entender eso. En nuestra vida cristiana también pasará lo mismo. Cuando estamos en medio de las aflicciones, pruebas, no logramos entender el por qué. Pero saliendo de esas pruebas, saliendo de esas dificultades recién, reflexionando nuestra vida, ahí encontramos la mano de Dios. Ahí en ese momento hubo mano de Dios, ayuda de Dios. Pero en esa prueba vienen muchas cargas pesadas. Cuando estamos en las pruebas, vienen muchas cargas. De hecho, hay algunos que viven así sin cargas pesadas, sin dificultades. De hecho, a veces veo la cara de todos los hermanos, entonces la mayoría está así, contentos y con risas, pero no sabemos así lo profundo del corazón de cada uno, ¿cierto? ¿Qué dificultad tiene? ¿Qué angustia? ¿Qué dolor tiene? No sabemos muy bien. ¿Quién conoce entonces bien mi corazón? De hecho, los humanos no conocen lo profundo de mi corazón. ¿Acaso mi esposa conoce mejor así mi corazón? ¿Mis hijos conocerán así mi corazón? Nadie. ¿Mi marido conocerá así mi corazón? ¿Mis compañeros, mejores amigos conocerán nuestro corazón? No, no, nadie. Pero todos viven así con cargas pesadas. Todos, ¿cierto? Entonces la vida de cada uno sería como una carga pesada. Y si vemos en Job capítulo 5, versículo 7, sale una palabra así: como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Como las chispas que se levantan para volar. Y ahí se ve un ratito y se apaga. Así el hombre nace para la aflicción. La pobreza también puede ser una carga, pero la riqueza también es una carga. La enfermedad sí es una carga, pero la buena salud también es una carga. La responsabilidad, la autoridad, todas las cosas que tenemos son cargas. Todos nosotros vivimos con esas cargas. El amor, la envidia, el aborrecimiento, el enojo, todas las cosas que pasan en nuestra vida son como cargas pesadas. En nuestra vida cristiana también, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros con esas cargas pesadas? Si estamos así en las aflicciones, en el desierto, en medio de las pruebas, aprendemos de echar esas cargas sobre el Señor. Sobre el Señor. Y ahí aprendemos cómo yo descargar todas esas cosas. A los copiapinos les gusta ir a la playa, ¿cierto? ¿Han ido alguna vez a la playa en auto? ¿En auto? Ahí algunos entran hasta cerca del mar, así, en auto, ¿cierto? El año 2021, cuando recién llegué a Copiapó, ahí como fui a Bahía Inglesa, y desde Bahía Inglesa, así, por la costanera, me acerqué hasta Copiapó. Pero ahí encontré como una playa muy hermosa entonces, y muchos estaban ahí en la playa, estacionados, dejando sus vehículos estacionados en la playa, sobre arena. Entonces yo también, como me metí ahí, como me estacioné, y como disfruté con mi familia,
y todos ya se fueron. Y yo también nos quedamos así solos, entonces queríamos irnos. Y por eso, como prendí el vehículo y ahí tuve que acelerar, y como no avanzaba. ¿Por qué? El vehículo era tan pesado y como los neumáticos, las ruedas, así quedó así, ¿cómo puede? Atrapado y no quería salir. Entonces aceleraba hacia adelante, avanzaba y retrocedía, pero como se entraba más y más, así, la rueda. Entonces, como yo me bajé y ahí como busqué todo tipo de piedras, maderas y así metía debajo de la rueda, pero ahí como olía más así, ¿cómo se llama? Se quemaba así las ruedas. Entonces, no tenía como experiencia, no vivía así cerca de la playa. Yo como era un hombre de la ciudad, nació en la ciudad y creció en la ciudad, no tenía ninguna experiencia. Tampoco tenía señal de celular, no podía preguntar a los hermanos, así, ¿cómo puedo hacer eso? Y no tenía internet, entonces, como casi 1 hora y media, 2 horas, estaba luchando con esa rueda, pero ahí apareció como un camión, una camioneta con los pescadores que pescaba así con redes, ahí. Justo estaba pasando, entonces llamé ahí, mostrando la señal, gestos. Y ahí en ese momento ellos como se acercaron a mí. Y ahí como dijeron así, fácil. ¿Y qué tengo que hacer? Tienes que sacar el aire, desinflar la rueda. Entonces, como sacamos un poco del aire y ahí, como ellos nos ayudaron a empujar y salió. Yo solo estaba así peleando durante 2 horas, así. O sea, si la rueda está llena del aire, entonces, ahí, con muy fuerte y muy inflado, entonces, se atrapa más, se hunde más, ¿cierto? Yo ahí, como preparando el sermón, también pensé así, ya, si yo vivo así, con la mano, o sea, agarrando muchas cosas en este mundo, las cosas del mundo, entonces es muy difícil. Sufro aflicciones. Pero cuando yo suelto esa mano, que estaba así agarrando muy fuerte, pero suelto esto y le entrego al Señor todo, entonces, ahí viene la guía del Señor, la ayuda del Señor, ¿cierto? Veamos, Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, del 7 al 10. Leamos juntos. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sé sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ya. De hecho, preparando el sermón, como también me acordé de ese momento y de lo que yo estaba haciendo. En mi vida también estaba así, agarrando muchas cosas, tenía muchas cargas, ¿cierto? Como el neumático lleno de aire, ahí no avanza, ¿cierto? Y se hunde más y más a la playa, a la arena, ¿cierto? Y si yo agarro esas cosas, esa carga, y quiero solucionar yo mismo, entonces me canso. Yo también quería agarrar muchas cosas a mi cuenta y yo también estaba afligido. Pero la Biblia está diciendo así, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No sé qué tipo de carga tienen ustedes, yo no sé, pero el Señor sabe muy bien, ¿cierto? Entonces, deben echar esas cargas
esas ansiedades sobre el Señor. Sí, la carga es muy difícil, cargar esas cosas es muy difícil, pero luego así entenderemos, esa carga tan pesada era una mano de Dios para permitirme el bien, la bendición. Entonces, saliendo del desierto, uno puede alabarle al Señor. Aquí veamos Salmos 136, 16. Salmos 136, 16. Salmos 136, 16. Leamos juntos. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Si vemos el capítulo 1, esto está repitiendo así: alabad a Jehová, alabad a Dios, alabad al Señor. Alabemos al Señor, al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Este capítulo 136, Salmo 136, nos está enseñando las razones por las cuales debemos alabarle al Señor. Pasar por el desierto, pasando por el desierto, ¿puede alabar al Señor? ¿Cómo podemos agradecer tanto así, pasando por el desierto? Pero igual nosotros podemos agradecerle al Señor y alabarle al Señor. ¿Por qué? Ahí en medio del desierto podemos experimentar más la guía del Señor. Podemos experimentar la palabra que sale de la boca de Dios y podemos también experimentar el maná que desciende. En nuestra vida cristiana, durante más de 40 años, más tiempo ahí, tendremos más aflicciones, ¿cierto? Habrá algunos hermanos que tendrán que pasar así más años el desierto de la fe, ¿cierto? Pero ahí, en el desierto, podremos experimentar maná, la ayuda de Dios, la protección de Dios. Y esto, por eso, el desierto para nosotros no es aflicciones, no es molestia, angustia, sino la bendición. La bendición. En este mundo tendremos más tiempos llenos de angustia, ¿cierto? Pero debemos recordar de que cuando vayamos al Señor, entonces, tendremos más tiempos de la bendición, tendremos más tiempo feliz. Si vemos Salmos 90, por último, veamos Salmos 90, 15. Salmos 90, 15. Leamos juntos. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Ante los ojos de Dios también podemos sufrir. Podemos tener muchas aflicciones. Pero podemos estar así contentos y alegres porque el Señor nos va a alegrar también. Conforme a los días que nos afligiste. En esta vida el Señor nos aflige, nos permite aflicciones, ¿cierto? Pero si vencemos así, confiando en el Señor, en la ayuda del Señor, entonces, ahí los años, los tiempos de alegría, de la paz, de la felicidad será más largo, ¿cierto? Por eso, aunque estamos sufriendo ahora en esta tierra, pero ahí podemos tener esa confianza y consuelo también. El Señor está contando todo mi día y está mirando así cómo yo estoy venciendo y cómo yo estoy saliendo de esas dificultades. ¿De verdad estoy confiando en el Señor o no? ¿De verdad estoy obedeciendo al Señor o no? Contando todas estas cosas nos permitirá los días de felicidad. Ahí nos guiará hasta la abundancia de la bendición, hasta la abundancia de la felicidad. Así que cuando vienen aflicciones, no estemos así tan tristes solamente, ¿ya? Entonces, cuando vayamos al Señor, tendremos más tiempos, más días, o sea, son tiempos eternos será,
¿cierto? Más días de alegría, más días de felicidad. Terminemos la palabra de hoy con la oración. Oremos juntos. Dios Padre, te damos gracias por permitirnos un día más de vida y esta comunión delante de ti. Hoy a través del camino en el desierto pudimos meditar sobre nuestra vida cristiana. Hemos recibido la salvación y llegamos a ser tus hijos, pero en nuestra vida también siguen viniendo las dificultades, las aflicciones y muchos problemas. Pero por medio de la palabra también llegamos a conocer que a través de esas aflicciones tú nos quieres permitir más bendiciones, el bien. Y también cada día, cada momento afligidos también podemos experimentar tu guía, tu alimentación, el maná espiritual que nosotros tenemos también. Y así que confiamos en ti, que tú nos cuides y nos protejas cada día y cada momento. También abre nuestros ojos espirituales para que podamos ver las cosas benditas, las cosas eternas que vendrán después de las aflicciones. También estamos preparando el retiro de verano como una fiesta de la salvación, donde participarán muchas almas perdidas para que el Señor obre fuertemente ahí en ese retiro. También el Señor utiliza de manera muy preciosa para que nosotros también podamos participar en ella y podamos disfrutar de tu gozo. También llama a muchas almas perdidas para que puedan obtener la vida eterna, la salvación eterna. También, Señor, queremos que todos los planes de la semana se cumplan según tu voluntad. Te damos gracias por todo y oramos en el nombre de Jesús. Amén.